¿Me prestan atención, por favor? Hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a ver el teorema del punto fijo y su relación con los métodos abiertos. Son métodos abiertos de solución de ecuaciones algebraicas y trascendentes. Estos son una alternativa a los métodos que ya vimos que son los cerrados, en particular bisección y regla falsa. Para esto les pongo el siguiente menú del video. Vamos a ver primero cuál es la definición de un punto fijo, luego el teorema del punto fijo, vamos a ver cuáles son los métodos abiertos y las referencias, las de siempre. Aquí, antes de comenzar, me gustaría resumirles que los métodos abiertos son, a mi parecer, más sencillos que los métodos cerrados. Tienen alguna desventaja que vamos a ver, esto es en cuanto a la convergencia. Sin embargo, si convergen, convergen más rápido que los métodos cerrados y además nos permiten tener una expresión recursiva que a partir de un cierto valor, un valor inicial, podemos calcular todos los siguientes. Con ese inicial calculamos el que sigue y con ese que siguió, el próximo y así, uno y otro y otro y otro, hasta que al final encontramos una aproximación a lo que nos interesa, que en este caso es la raíz de una función. Un punto fijo de una función g de x es un número x barra para el cual g de x barra es igual a x. ¿Qué significa esto? Que si nosotros evaluamos la función en un valor x barra y nos da ese mismo valor, entonces ese es un punto fijo. Es decir, no cambió, dada una abscisa, nos da la misma ordenada. Gráficamente, ¿a qué equivale? Gráficamente equivale a que si ustedes tienen la función g de x y también tienen la función identidad y igual a x o f de x igual a x, los cortes van a ser los puntos fijos, es decir, la intersección entre cualquier función que tengan y la recta identidad. ¿Por qué? Porque vean que, bueno, aquí no están, pero esto es como un cuadradito, ¿no? De tal forma que el mismo valor de la abscisa es el de la ordenada. Y eso únicamente se cumple en la recta identidad. La función g de x es igual a x cuadrado menos 2. Si nosotros tenemos esta, en este intervalo que va de menos 2 a 3, tiene puntos fijos en x igual a menos 1 y en x igual a 2. Vamos a ver por qué. Porque si nosotros evaluamos x cuadrado menos 2 en menos 1, nos da menos 1 al cuadrado menos 2. Y menos 1 al cuadrado da 1, menos 2 es menos 1. Y efectivamente, g de menos 1 es igual a menos 1. Por otra parte, g de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 2. 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2. Entonces vean que esta parábola tiene dos puntos fijos. ¿Cómo lo podríamos realizar analíticamente? Pues es muy sencillo. Tenemos g, que es x cuadrado menos 2. Lo que dijimos es que queremos buscar las intersecciones con la recta identidad. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar la función con la función, bueno, la función g con f de x igual a x. Entonces, g de x, x cuadrado menos 2, igual a lo que nos interesa, que en este caso es x. Y aquí pasamos la x restando. Entonces nos queda x cuadrado menos x menos 2 igual a 0, que a su vez podemos factorizar. Dos números que multiplicados nos den menos 2 y sumados nos den menos 1, pues son menos 2 y 1. Y aquí con esta factorización obtenemos directamente que x1 es igual a menos 1 de aquí y la siguiente x es igual a 2. Existe una relación entre los problemas de punto fijo y los de búsqueda de raíces. Y estos son equivalentes en el siguiente sentido. Dado un problema de buscar la raíz de una función, es decir, f de x barra es igual a 0, se puede definir una función g con un punto fijo en x barra de diversas formas. Por ejemplo, como g de x igual a x más f de x. Es decir, nosotros le sumamos a la función, le sumamos x. ¿Por qué? A ver, entendamos esto. Nosotros sabemos que si evaluamos la función aquí, en x barra, va a ser igual a 0. Entonces,
en x barra, esto valdría 0. 0 más x barra, pues es x barra. Entonces, si definimos esta función como g, entonces si nosotros evaluamos g en x barra, nos daría x barra y por lo tanto sí tendría un punto fijo ahí. Vean, no es difícil. Aquí sustituyan x barra, entonces g de x barra nos quedaría igual a, en lugar de x es x barra más f de x barra. ¿Pero cuánto vale f de x barra? 0. Por lo tanto, g de x sí tiene un punto fijo en la raíz de f. O también de esta forma, vean, no importa qué le hagamos a la f, si al final esto se va a anular en x barra, siempre vamos a tener un punto fijo en x barra de esta forma. Si a la x le sumamos algo, una función, a su vez de f de x, porque esta es una 3 veces la función, también podría ser la función f de x elevado al cuadrado por 10, no importa, si al final este término se hace 0 en la raíz, sería correcta esta expresión, ¿no? Por el contrario, si ya tenemos una función g que tiene un punto fijo en x, entonces la función definida por f de x igual a g de x menos x tiene un 0 o una raíz en x barra. De hecho, es lo que hicimos para hacer el cálculo de nuestra raíz. Igualamos f de x con la función x y al final nos quedaba que era una resta de funciones, porque le estábamos restando la identidad x y entonces calculamos las raíces de eso, en el ejemplo de la parábola que teníamos anteriormente. Este de aquí para que no quede. Aquí lo que hicimos fue, a la función g le restamos, aquí está, o bueno, le igualamos a x, pero al final fue equivalente a restársela de este lado, y eso ya tenía una raíz ahí mismo. Entonces vean que teniendo un problema de un punto fijo, lo podemos volver un problema de raíces. O bueno, si tenemos raíces, los volvemos problemas de punto fijo, aquí o como acá. Si tenemos puntos fijos, los podemos volver raíces. Entonces ya dada esa equivalencia y entendiendo que es un punto fijo, vamos a entender ahora cuál es el teorema del punto fijo. Sea g una función continua en el intervalo AB. Esta notación ya la vimos en el otro video, en el del teorema del valor intermedio, o sea que esto es una función continua en el intervalo cerrado AB. Entonces g es continua ahí, tal que g de x pertenece a AB. Es decir, si nosotros mapeamos los valores de x a b, obtenemos en g los mismos AB para toda x en el intervalo AB. Es decir, no nos salimos, es como si formáramos un cuadrado por ahí donde siempre está la función. Ahorita lo vemos con un dibujo, pero bueno, aquí vamos entendiendo el teorema. Además, suponga que existe la derivada de esa función en AB. Ya no nos importan los extremos, nos importa el abierto AB y una constante positiva k que está entre 0 y 1. Todo esto tal es que se cumple que la derivada de la función g en ese intervalo es menor o igual a k. Si nosotros trasladamos este valor, pues está entre 0 y 1. Es decir, no es más, el valor absoluto de esa derivada es más pequeña que 1. Entonces, si se cumple para toda x que está entre AB, vean, esas son las condiciones de un teorema. Siempre que lean un teorema, les va a mostrar primero cuáles son las condiciones. Si se cumple tal cosa o todas estas cosas, entonces va a pasar otra más y eso es lo que llevamos. Si se cumple que la función es continua en AB, que mapeamos el intervalo de x AB en el intervalo de y AB para todas esas x en AB, y además la derivada está acotada entre 0 y 1, o su valor absoluto está acotada entre 0 y 1, para toda x que pertenece a AB, para cualquier número x0 que pertenece a AB, la sucesión definida por xy más 1 igual a g de xy, con n mayor o igual a 1, converge al único punto fijo en AB. Entonces,
Lo de acá era como, ¿qué necesitamos? Si esto se cumple, entonces nosotros podemos asegurar que esta sucesión va a converger al único punto fijo en AB. Entonces, si este punto fijo venía de un problema de una raíz que transformamos en un problema de punto fijo, entonces esta ya es una forma de nosotros acercarnos a la raíz. Sí se entiende un poquito? Que nosotros, si aplicamos esta información o este método, vamos a estar convergiendo a la raíz de la función que nos interesaba. En este caso no es g. G es ya la transformación de la función f, que tiene la raíz en x barra, y g es la que tiene punto fijo en ese mismo valor x barra. El teorema nos dice esto. Necesitamos una función g continua en AB. Vemos que aquí está A, aquí está B y es continua. No hay discontinuidades aquí. Bien. ¿Qué más nos dice? Que si tenemos el intervalo AB, tenemos que mapear a la función en AB también, en G. G de A igual a A, G de B igual a B. Aquí podemos definir como un cuadrado. Y si la función siempre está dentro de ese cuadrado, al menos en todo AB, ya estamos satisfaciendo. Porque la función también podría hacer esto, que viniera para acá, subiera y bajara. Entonces se saldría del cuadrito este aquí. Entonces lo que nos interesa es que al menos de aquí para acá, en AB, todos los valores de G estén contenidos en este cuadrado. Afuera ya no nos interesa, antes de A y después de B no nos interesa. Nos interesa aquí, en AB. Entonces vemos que está dentro del cuadradito. Además, si la derivada está acotada eh, entre 0 y 1, veamos que aquí está. Definir esa expresión que vimos ahí, esta de acá, xy más 1 igual a g de xy, convergería ese punto fijo. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Aquí lo que nos dice el teorema es, toma algún valor, de hecho nos dice, toma un valor entre a y b, porque es lo que se muestra aquí. Mira. Para cualquier x0 entre a, b, incluidos los extremos, podemos llegar al punto fijo, perdón. Entonces veamos, aquí entre a, b tomamos un valor x0 que es este. Evaluamos la función aquí, que nos da, pues es únicamente lo que vale aquí g, este. Y luego nos dice que este de aquí se transforma en otra vez en x. ¿Cómo le hacemos para que el valor que tiene aquí g de x lo tomemos como la x siguiente? Pues si nosotros nos movemos hacia la recta y igual a x, aquí recuerden que y es igual a x o x es igual a f de x. Entonces, aquí valen lo mismo tanto g como x. Entonces, este de aquí abajo sería nuestro siguiente valor. Porque digamos, este de aquí, esta distancia es igual a lo que habría de aquí hasta acá. No sé si quede claro. Para que nosotros podamos determinar una x que valga el mismo tamaño que esta g de x, pues nos vamos a la recta identidad y bajamos, y esa sería la x siguiente. Porque justamente x1, o sea que de aquí hasta acá esta medida, es lo mismo que lo que hay de aquí a g de x0. Entonces, una forma les dije que era esta, y evaluamos otra vez la función aquí, y eso nos da g de x1. Luego, g de x1, esto que tenemos aquí, lo tenemos que tomar como la siguiente x. O sea que todo lo que vale g, ahora vale la x y evaluamos. Entonces, para hacerlo fácil, nos vamos hasta la recta identidad, así de forma horizontal, y ya encontramos el valor de x, que sería el que está aquí abajo. x2, y así nos iríamos. Entonces, esto forma como un caminito, que a partir de esta, empezamos en algún valor de x, evaluamos la función y nos da g de x.
luego nos vamos hacia la recta identidad de forma horizontal y volvemos a evaluar la función en este valor de x. Y ya, entonces subimos. Luego nos vamos horizontalmente otra vez hacia la recta identidad y evaluamos la función en ese valor de x. Entonces verticalmente encontramos a la curva y otra vez horizontal, vertical, horizontal, vertical, hasta que llegamos al punto fijo. Entonces esto es porque se cumplen las condiciones del teorema. Si no se cumplieran, podríamos alejarnos inclusive del punto fijo. Los métodos abiertos se basan en expresiones que requieren únicamente de un solo valor de inicio x0 o también algunos, no puede ser que requieran dos o más. Pero aquí lo importante es que no necesariamente encierran a la raíz. Entonces, no es necesario que nosotros definamos el intervalo AB donde la raíz está adentro para poderlos aplicar. Lo que sí se tiene que cumplir es el teorema del punto fijo, en este caso. Estos algunas veces divergen o se alejan de la raíz verdadera a medida que se avanza en el cálculo. Sin embargo, cuando los métodos abiertos convergen, en general lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados. Si la fórmula de recurrencia satisface el teorema del punto fijo, su convergencia está asegurada. Entonces, algo muy importante es que los métodos abiertos lo que necesitan es determinar cuánto vale una función g. Dada una función g, lo único que se tiene que hacer es evaluar y evaluar y evaluar los valores de x ahí. Es decir, nosotros tenemos un valor inicial, x0. Evaluamos g en ese x0 y nos da un número, g de x0, pero ese ahora se transforma en x1 y lo metemos otra vez en g. Evaluamos y eso nos da x2. x2 lo volvemos a meter aquí y nos da un x3 y así nos vamos. Entonces es una fórmula recursiva que nos permite ir generando más valores, pero lo único que necesitamos es que se satisfagan estas condiciones y que estos, a diferencia de los cerrados, pueden tener convergencia o divergencia. Los cerrados siempre convergen y estos tienen la desventaja de que a veces no convergen. Cuando veamos el primer método, que es el del punto fijo, que se deriva directamente de lo que dijimos de las transformaciones entre un problema de punto fijo y lo de las raíces, van a ver que este a veces no converge, es como que más fácil que diverja que converja. Pero bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós.